Gracias por seguir con nosotros en este espacio de noticias, también un espacio de entrevista ahora destinado para hacer un balance, un análisis sobre la gestión gubernamental, el primer año de gobierno de Salvador Sánchez Serén. Es momento de poder indagar, poder evaluar su gestión en materia económica. Por eso ya se encuentra con nosotros en el set Alberto Arene, economista y expresidente de CEPA. Estaremos haciendo un balance en materia económica. Lo ha dicho ya Priscila antes de ir a la pausa, durante los espacios de opinión y específicamente en Informa TVX. Durante las mañanas tendremos un análisis de la sociedad civil y por las noches estaremos escuchando también a funcionarios para poder conocer un balance completo de esta gestión. Doctor Arene, bienvenido a Informa TVX. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de este interesante programa. Doctor, hay diversas variables para poder entender el desempeño de una economía. Yo quiero ir tocando algunas de ellas. Inversiones, por ejemplo, cómo el país ha logrado durante este primer año o no poder establecer una estrategia de atracción de inversiones. Antes de entrar en detalles sobre ese tema, hay un punto. La apuesta por la logística, por los activos logísticos del país, forma parte del análisis y algo que usted muy bien conoce al haber sido presidente de CEPA. Recientemente hemos conocido un proceso que ha resultado de ser desierto, digamos, sin ningún tipo de interés por parte del sector empresarial para licitación en el puerto de la Unión. La pregunta es, ¿en qué medida ha sido este gobierno responsable de los resultados que tuvimos en este proceso de licitación? Doctor Arene, ¿nos explica si hay alguna responsabilidad o cómo poder entenderla por parte de este gobierno? En la entrevista publicada ayer en la prensa gráfica, en 2 páginas, yo sinteticé el problema. Había una estrategia formulada desde el gobierno anterior bajo mi presidencia que consistía en básicamente 4 puntos o 4 carriles: la reforma de la ley, incluyendo las bases de licitación y el contrato, de tal manera que fuera atractiva a los operadores, a los inversionistas, pero también protegiendo los intereses del Estado, dar una señal clarísima en el sentido de que el Estado asumiría el dragado del canal interno y externo para que los barcos puedan entrar, dado que está asolvado, que es este lodo, ¿verdad?, que está en este sedimento, ¿verdad? En tercer lugar, el tema de asegurar que al menos una parte de los contenedores del puerto de Acajutla pudieran migrar hacia el puerto de la Unión, de tal manera que los operadores vieran que no iban a perder tanto dinero en los primeros años o que iban a al menos ir cubriendo los costos de operación. Y finalmente, algo muy importante por el cual, dentro de la perspectiva por el cual se construyó el puerto, que era una estrategia de desarrollo de la zona oriental del Salvador y del impulso del corredor logístico con Honduras entre Puerto Cortés y el puerto de la Unión. En mi gestión se hizo el primer aspecto, ¿verdad?, que fue la reforma de la ley, y luego los otros 3 aspectos, en mi opinión, ahí está el problema, porque no se presupuestó los 15 millones de dólares, ¿verdad?, del Estado, porque CEPA no tenía los recursos, de tal manera que se iniciaran, que los operadores vieron que se iniciarían, aunque sea después, los procesos licitatorios. En segundo lugar, no se dieron señales de que se estimularía la transición de una parte de los contenedores de la Unión a Acajutla, y entonces los operadores perciben eso como la posibilidad de una competencia desleal de CEPA desde Acajutla a la Unión, y también, por supuesto, no se avanzó en el tema del corredor logístico, que es fundamental. Eso también involucraría una relación bilateral con el gobierno hondureño. Honduras, a mí me tocó con un equipo de CEPA visitar al presidente Lobo, por supuesto con autorización del expresidente Funes, y tuvimos conversaciones muy importantes, con mucha apertura. Eso se suspendió ya al final del gobierno de ellos y también del gobierno del presidente Funes, pero era parte de la estrategia y es un tema fundamental a retomar. Pero los temas principales, diría yo, es el tema del dinero que tenía que estar presupuestado en el presupuesto 2015, y por el otro lado el tema de los contenedores, como lo está ya las autoridades, tanto del gobierno como de CEPA, están aceptando que ahí estuvo el problema. En todo caso, el cuestionamiento es
Hacienda en no incorporar al presupuesto nacional 2015 estos 15 millones de dólares que usted señala y también el movimiento de esos aspectos que usted mencionaba en el aspecto del movimiento de carga. Claro, de carga. No es que sea un tema fácil, pero lo estudiamos perfectamente. Pero en cuanto a los 15 millones de dólares, doctor Arene, ¿estaba establecido la fuente de financiamiento que podría apoyar? Es el Estado, es el gobierno, porque CEPA ha sido descapitalizada y no tenía los recursos para honrar sus deudas, dijéramos, y seguir además invirtiendo en diferentes aspectos. Así que eso se acordó, hubo un consenso desde el gobierno anterior, que así se haría. El gabinete económico, convocado por el secretario técnico y mi persona, y los asesores principales y los funcionarios de CEPA, estuvimos. O sea que cuando yo salí de CEPA, eso ya no era motivo de discusión. Ahora, usted ha dicho, nosotros teníamos una CEPA descapitalizada, y la pregunta inicial era si ese gobierno ha apostado específicamente a poder dinamizar los aspectos logísticos del país para poder atraer mayores inversiones. Respecto a lo que usted ha podido analizar hasta ahora de este primer año de gobierno, ¿ha cambiado realmente en cuanto a la fortaleza que pueda tener una comisión ejecutiva portuaria autónoma para poder dinamizar esos procesos logísticos? Es un poco difícil cuando uno ha sido funcionario, ¿verdad? Referirse a la función, y por eso yo escribí 5 sobre el tema de la concesión del Puerto de la Unión, y yo me he abstenido a dar opiniones sobre el tema, pero lo que quiero decir es que el proyecto era no solamente la modernización del aeropuerto, la base, el plan maestro que se dejó listo, había que estructurar el financiamiento para la ampliación y había que básicamente comenzar los procesos licitatorios más o menos a principios de este año, para que hoy en junio, julio comenzara ya la ampliación propiamente dicha. Las obras que se han inaugurado, en gran parte fueron las obras que dejamos o que no inauguramos o que se quedaron muy avanzadas. Y respecto al plan maestro y la estructuración del financiamiento también hay un retraso. En lo que respecta a la concesión del Puerto de la Unión, por supuesto, había también, esperábamos que el puerto, ya prácticamente todo quedó listo, esperábamos que a más tardar en diciembre del 2015, según las líneas de tiempo establecidas, ¿verdad? Esto estuviera concesionado. Sin embargo, pareciera que las operadoras pidieron más tiempo y que a eso se debieron los atrasos. Por el otro lado, dejamos planteado toda una hoja de ruta sobre el nuevo sistema ferroviario nacional, viendo que efectivamente vendría un desplazamiento de los contenedores de Acajutla a la Unión, y entonces que había que dar los pasos. Esto es un sistema logístico integrado, además de conectarnos, ir preparando las condiciones para impulsar el corredor logístico entre el Puerto de la Unión y Puerto Cortés, y eso se hace por tren sobre todo. Ahora, tomando en cuenta dos de los casos emblemáticos, hablando por ejemplo de la concesión del Puerto de la Unión y hablar de la ampliación del aeropuerto internacional, en ambos era importante una contrapartida por parte del gobierno para poder de alguna manera establecer condiciones idóneas para que el inversionista pudiera intervenir en esos lugares, entiendo. En ninguno de los dos casos se ha hecho. Bueno, pero yo diría que solo en el caso del puerto era necesario esto. En el caso del aeropuerto, sí, la parte de la rehabilitación y modernización, logramos financiarlo con una titularización de 58.3 millones, cuyas obras están ya prácticamente concluidas, ¿verdad? Recarpeteo de la pista, los puentes, los aires acondicionados, el centro de control radar, etc. Pero en el caso del aeropuerto yo diría que no. Ahí básicamente hay dos modelos que se vieron. Uno era el APP que se llama, ¿verdad? Un asocio público-privado que implicaba, en este caso serían inversiones de un inversionista, o la otra alternativa pudo haber sido algo que le encomendamos al BID, la posibilidad de que el BID pudiera estructurar el financiamiento, y eso podía ser un mix, una combinación de financiamiento de Avianca para el centro de transferencia. Es decir, no necesariamente fondos GOES. Sí, más otros fondos privados, eventualmente un préstamo del mismo BID. Esa fue la otra opción que se impulsó, y que entonces el gobierno, porque no es un tema solo de CEPA, tendría que haber estudiado las dos opciones o otras opciones para ver
que era lo mejor. Así que no es por falta de recursos. Muy bien. Quiero ir cerrando con este bloque y respecto a este tema, dado que usted es un experto en materia, al haber sido también muy conocedor y funcionario en CEPA, usted lo que nos dice en conclusión es que no es necesario un cambio de modelo en cuanto a la estrategia logística del país, sino más bien poder ejecutar lo que ya se había definido en el gobierno anterior de Mauricio Funes. Bueno, vamos a ver, desde CEPA, con el apoyo de la Secretaría Técnica, no solamente ejecutamos proyectos, articulamos una visión que le llamamos el sistema logístico sostenible y sus polos de desarrollo, motores de la nueva economía del Salvador del siglo XXI. Ahí hay una visión que integra todos los aspectos, ¿verdad? Es decir, y he mencionado algunas cosas, pero hay más, todo el tema del clúster de servicios aeronáuticos en las zonas extraportuarias, el sistema ferroviario nacional, el corredor logístico, el ferry que esperamos que se inaugure pronto. Es decir, es toda una manera de reinsertarnos a la región y al mundo de manera diferente, de atraer inversiones y tecnología, de que el tema logístico se vincule a empresas de distribución y sobre todo a empresas productoras de alta tecnología para la exportación a los mercados internacionales. Esa es precisamente, en mi opinión, la avanzada de la transformación del modelo económico de El Salvador, porque lo que nos tiene entrampados a nivel de bajo crecimiento, de pocas oportunidades, tiene que ver que la actividad del país está centrada en sectores de muy baja productividad, competitividad y crecimiento, sector informal, pero también el sector formal. A menos que impulsemos la transformación de la matriz energética y el impulso en serio del sistema logístico, las condiciones del país seguirán siendo las mismas. De ahí la importancia del tema logístico vinculado a la transformación del modelo económico para crear una base productiva y exportadora, de tal manera que ya no sigamos viviendo de exportar gente, sino muchos bienes y servicios. Doctor Arena, tengo que hacer la primera pausa y vamos a dejarlo con esa reflexión para poder retomar elementos en el siguiente bloque de entrevista y poder analizar también más del modelo económico del Salvador en los próximos años. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. Alberto Arena, economista y expresidente de CEPA, se encuentra con nosotros evaluando al gobierno en materia económica en este primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Ya volvemos. En Informa TVX continuamos con esta programación especial evaluando la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén este primer año de gobierno. Ya se encuentra con nosotros Alberto Arene, el economista, expresidente de CEPA. Doctor Arene, usted ya hacía algunas valoraciones respecto al proceso de licitación-concesión en el puerto de la Unión. Quiero avanzar en otros temas. Ha dicho usted, es importante cambiar y diversificar también a dónde están los esfuerzos del gobierno para la atracción de inversiones y qué tipo de inversiones tenemos en el país que dejen un valor agregado. Le hago una pregunta, porque cuando escuchamos en materia de inversiones, vemos una apuesta con mucha fidelidad en proyectos como Fomilenio 2, una alianza para la prosperidad, pero no vemos proyectos que sean diferentes a lo que se ha implementado tradicionalmente en nuestro país. ¿Cómo está evaluando usted las apuestas de estos apalancamientos para la inversión? Bueno, a mí me agrada que se haya podido concretar el tema del Fomilenio, que básicamente acompañó a toda la gestión del presidente Funes, y que ahora lo podamos concretar. Yo creo que más allá de que buena parte del trabajo se hizo en el gobierno anterior, es un logro de este gobierno haberlo poder hecho. Creo que la designación de William Pleites como director ejecutivo y de Ronnie Rodríguez como subdirector es muy buena. Creo que ambos son profesionales y ciudadanos de muy alta calidad. Eso es un tema a favor. Creo que este gobierno también ha logrado concretar una cooperación con México, todo el tema de la cooperación de la Unión Europea, ¿verdad? Más toda la Alianza por la Prosperidad, aunque ahí debo de decir que como que nos estamos quedando atrás. Hay una unión aduanera que está avanzando entre Honduras y Guatemala, y El Salvador es quien no aparece. Ahí tenemos que, creo yo, que mejorar. Eso puede tener consecuencias importantes. Y creo que el tema de la gran apuesta de la transformación del modelo es el tema pendiente.
Creo que se está avanzando en toda una hoja de ruta en la transformación de la matriz energética. Ahí eso tiene mucho que ver con que es una institución, el Consejo Nacional de Energía, que tiene continuidad en su visión y en los planes, con un diálogo importante con el sector privado nacional e internacional. Esto no necesariamente se ve en otros sectores a veces. Creo, sin embargo, que hay procesos que se deben de acelerar, y por el otro lado, el otro tema de la gran transformación tiene que ver con el impulso del sistema logístico, porque hablar de eso estamos hablando de todo, es decir, estamos hablando del puerto, de las zonas extraportuarias, estamos hablando del corredor logístico con Honduras, del aeropuerto, del sistema ferroviario nacional, del clúster de servicios aeronáuticos, de las plataformas industriales exportadoras para atraer inversión y alta tecnología. Es decir, estamos hablando de ejes fundamentales, y yo diría que ese es uno de los temas todavía pendientes y que pareciera demuestra muchos rezagos. Me gustaría que usted pudiera aclararnos mejor a nosotros y a la audiencia cómo las apuestas en el corredor logístico y también en diversificar la matriz energética finalmente logran instaurar o bien instalar en el país una inversión que tenga un valor agregado tanto para la clase trabajadora como para los ingresos del país. O sea, ¿cómo la apuesta de estas dos áreas que usted ha señalado, donde se ve un lento avance, podemos tener entonces una inversión diferente a lo que hemos tenido del modelo actual? El siglo XXI y la economía globalizada básicamente es una economía donde hay que reducir tiempos y costos. Bien. Y ser mucho más productivos. Y ser mucho más competitivo. El que no hace esto se queda afuera y condena a sus pueblos a la miseria. Esa es la realidad. Y por lo tanto, dime cómo te insertaste en el mundo, en la economía internacional, y te diré si tu país tiene futuro o si va a confrontar problemas crecientes. Básicamente el modelo salvadoreño se ha caracterizado sobre todo por exportar gente, ¿verdad? Es decir, tenemos al menos un tercio de nuestra población afuera, que nos mandan remesas. Si no fuera por las remesas, que ya superaron los 4.000 millones de dólares y la reducción de la factura petrolera, la situación económica del país este año sería mucho más difícil, ¿verdad? Pero un país no puede vivir exportando a su gente y además consumiendo más de lo que produce. Este país no tiene viabilidad, no tiene sostenibilidad. De ahí la importancia de transformar el modelo económico en un modelo mucho más productivo, mucho más exportador y mucho más competitivo. En este sentido, no es que El Salvador tenga 1000 opciones, tiene bien poquitas, ¿verdad? Porque somos un país sin recursos naturales, tenemos la perspectiva de la matriz energética, porque eso nos permitiría, además de inversiones importantes, crear empleo, etcétera, reducir el costo de la energía y con energía más limpia, ¿verdad? Muy bien. Menos contaminantes. Eso es un tema muy importante porque favorece la inversión, el empleo, y le va a reducir el costo de la energía a los ciudadanos. Y en el caso, dijéramos, de todos los proyectos que los denominamos del sistema logístico, son proyectos que crearían muchísimos empleos, cada uno de ellos, y empleos permanentes, pero que además estimularían la inversión. Por la facilidad de movilización, reducción de costos. Así es, muchísimo. Entonces, llegaríamos a reindustrializar el país, pero en ramas fundamentales con mayores productividades. Por ejemplo, había mucho interés, espero que esto se retome, de poner una fábrica de helicópteros acá, que exportáramos helicópteros. Mire usted lo que ha significado Aeromán, y debo decir a propósito que CEPA y el gobierno, el vicepresidente de la República, lograron un acuerdo con Aeromán para una inversión de 100 millones de dólares, cosa que no se ha mencionado, y quiero aprovechar para mencionarlo. Ese es un logro. Si bien nosotros avanzamos muchísimo en la propuesta, ya la negociación final fue entre CEPA, la vicepresidencia y el gobierno, y esto es un logro de este gobierno, importante, que va a crear empleos de mayor calidad. Y por ejemplo, los muchachos que ahí trabajan y estudian y se forman, tienen
tienen salarios muchísimo mejores que en otros lugares. Y entonces ya con la Universidad Don Bosco han habido capacitaciones. Esto nos lleva al tema de la educación vinculado a la industria. Y por eso es que este tipo de inversiones son las inversiones de lo que depende el futuro. Y en ese sentido, yo me atrevería a decir que algunos medios deberían de enfocar tal vez el análisis del balance económico es, dime cuánto has contribuido a transformar el modelo. Porque a veces nos centramos solo en los numeritos del último año y yo digo que los numeritos van a seguir mal. Con cualquier gobierno que lleguen van a salir mal a menos que transformemos el modelo económico. Y el tema es entonces qué tanto ha sido consistente en transformar el modelo económico. Y quiero preguntarle sobre eso porque hemos tenido en otra ocasión en este espacio de entrevista al doctor Héctor Dada. Él ha hablado justamente de lo que usted está planteando, un cambio del modelo. Pero él ha dicho otra cosa. A la hora de apostarle también al comercio exterior, el país necesita también diversificar los mercados que están también alimentando la balanza comercial salvadoreña. ¿Cómo está evaluando usted la apuesta también de este gobierno, desde el Ministerio de Economía, en apostarle a esta diversificación de mercados, incorporar nuevos actores para la exportación del país? Bueno, el problema de El Salvador no es por falta de mercado. Si tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, con Centroamérica, bueno, es mercado común, con Panamá, con Chile, con Taiwán, entonces, hay dos tratados pendientes, Canadá y Perú, que ojalá se concrete eso. Pero el problema de nuestros tratados de libre comercio es que cada vez que hay un nuevo tratado, lo que hace es que exportamos bien poquito e importamos un montón y casi no jalamos inversiones de esos países bajo ese esquema. Yo diría, bueno, es que nos conviene más tratados. Por ejemplo, China. Me parece muy bien y estoy muy contento que hayamos logrado superar ese obstáculo y que como resultado de eso la industria azucarera haya exportado varias decenas de millones de dólares. Muy bien, claro, pero vamos a ver cómo se viene por el lado de las exportaciones de ellos para nosotros y a ver si ese esquema no va a aumentar todavía más nuestro déficit comercial que si bien se ha reducido a 16.5%, básicamente se acerca al 20% del PIB, ¿verdad? Entonces, no puede haber seguir ampliando los tratados o nuevos tratados, etcétera, si al mismo tiempo nosotros no hacemos una apuesta para desatar la creación de riqueza, de inversiones nacionales e internacionales. Y ahí está el tema. Si el Estado está medio quebrado, ¿verdad? Con un nivel con déficit fiscales que disminuyó, dicho sea de paso, a 3.6. 3.6, correcto. Pero es posible que en el segundo semestre va a aumentar. La inversión pública se redujo. O sea que una reducción, pero a costa de la inversión pública. Correcto. Entonces el tema aquí es, pero básicamente está en 4, y esa sería la proyección 4.2. ¿Cómo se financia el déficit? Con deuda pública. Y la deuda pública va a terminar ya, la del sistema no financiero, ya en 59%, que estamos ya igualando o superando los niveles que teníamos cuando salíamos de la guerra. Entonces la combinación de poca inversión, o sea, de un tema estructural de bajo crecimiento, ¿verdad? Con la crisis de la deuda pública y de las pensiones en su total, sin haber reformado el sistema, y ahí habría otro aspecto importante de evaluación. ¿Por qué ha tardado tanto al interior del gobierno y del gabinete económico la discusión del tema de la deuda pública y de la reforma del sistema de pensiones? Doctor Alberto Arene, a mí se me ha agotado el tiempo de esta entrevista, pero usted ha dejado, en esta última parte, cuestionamientos también que es necesario seguir profundizando, pero ha dicho algo importante, es necesario atender el tema inversiones en el país, y ha dicho las apuestas es avanzar en la inversión de corredor logístico, una diversificación de la matriz también energética, entre otros elementos del comercio exterior que tienen que ser revisados, sobre todo del cambio del modelo, ha dicho. Así es. Y debo decir que el presidente Sánchez Serén tiene una actitud muy constructiva de diálogo. Eso significa que hay espacios de los diferentes sectores para hacer sus propuestas, para discutir, y así como eso ha sucedido en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, esto mismo viene por el tema de la educación y también por el tema de un consejo de inversión y de empleo, y el país no puede avanzar si también no tiene, liderazgo, pero también consensos en materia
del rumbo económico que el país debe de tener. Excelente, doctor Alberto Arena. Quiero agradecerle su tiempo con este espacio de entrevista y esta claridad de reflexión. Muchas gracias. También a ustedes que nos han acompañado durante estos minutos. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias en Informa TVX. Les recuerdo que esta entrevista se repite a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. Ya volvemos.